Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a otro episodio de Punto de Encuentro. Hoy con un tema que es como distinto. Porque dijimos, bueno, ¿qué nos pasa a las mamás cuando decidimos de alguna manera dejar a un lado lo que somos en esencia, lo que estudiamos, para lo que nos preparamos? Porque el rol de madre no, nos arropa y definitivamente entonces tenemos que tomar esta palabra que está muy de moda, reinventarnos. Para eso invitamos a alguien que tuvo que hacerlo en carne propia y bueno, ha sido todo un éxito. Yo la escuché en una conferencia que tuve y me llamó muy poderosamente la atención la manera como lo abordaste y la manera además como lo has vivido. Para eso tenemos a Animari León, creadora de Miami con Hijos. Ella es periodista con un MBA y especialista en comunicación y mercadeo y es una mamá emprendedora. ¿Y por qué tenemos a Ani aquí? Porque queremos escuchar su historia de cómo ella, desde ser mamá, se convirtió en lo que hoy es. Bienvenida, Ani, y muchísimas Qué gracias linda, por aceptar gracias. nuestra invitación. No, gracias a ustedes por invitarme, por contactarme y bueno, por darme este espacio. Yo feliz de compartir cómo empecé y cómo arrancó esto, que yo siempre digo que empezó, bueno, como un ensayo, un error, una prueba, como una búsqueda. Yo creo que es algo que es común a muchas mamás y emprendedoras. Sobre todo cuando eres inmigrante también, cuando dejas tu país, lo que solías hacer, lo que en ese momento te definía y lo que eras, y bueno, aquí dices, ah, ¿y ahora? ¿Ahora qué hago? ¿No? Esa pregunta nos las hemos hecho mucho. Y mi historia me gusta mucho porque hay personas que van a otros países y se tienen que reinventar completamente, o sea, eh, tienen que hacer como un vuelco en lo que venían haciendo. Muchas consiguen su pasión, pero digamos que en mi caso, como yo soy comunicadora social, pues yo lo que hice fue seguir mi pasión de comunicar, que lo hacía en Venezuela de una forma y aquí la hago de otra. Mm. Como dijiste, yo estudié comunicación social en Venezuela, 5 años. Después hice un posgrado, un MBA y una especialización en mercadeo. Y eso fue por lo que trabajé durante casi 15 años. Trabajé en marketing, en empresas transnacionales de consumo masivo. Cuando vengo acá, pues mi esposo, digamos, es el que sale a trabajar. Mi esposo tenía un horario pues bastante fuerte. Salía temprano en la mañana y regresaba ya casi tarde en la noche. Y yo estaba con Santiago en ese momento, que estaba chiquito, quedó embarazada de Samantha. Y ya imagínate, un niño de que 4 o 5 años y una bebé, mi posibilidad, digamos, de Tu regresar rango al mundo laboral era laboral, cero, no, casi cero. imposible, imposible, sí, 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 era imposible porque yo estaba todo el tiempo con los niños, pues. Samantha, ¿sabes? Recién nacida, todo esto, empieza a crecer y pues la dinámica era Santiago al colegio, Samantha chiquitica, después Santiago sus actividades. Yo me acuerdo que en aquel momento yo daba lactancia materna exclusiva y pasaban los días, pero, o sea, una cosa, o sea, rapidísima. Y yo decía, no, wow, tengo que hacer algo. Yo ya ahí me empezó como que tengo que hacer algo que me conecte con otras personas, ¿sabes? Que me permita, ¿no? Que me dé esa flexibilidad de igual ser mamá, porque pues a mí me gusta y yo era la que estaba ahí para encargarme del día a día de los niños, pero que me permita conectarme y seguir haciendo lo que me gusta. Y de verdad fue una cosa así como que de la noche a la mañana. Me acuerdo clarito, yo estaba dando pecho en la madrugada súper tarde y dije, voy a abrir una cuenta de cosas que hacer con los niños o actividades que hacer con los niños en Instagram. Y la voy a abrir en español. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba mucho salir con los niños, o sea, siempre me ha gustado, me gusta hacer cosas con ellos, especialmente cuando uno llega a este país y ve tantas cosas que se pueden hacer, tantas cosas Ujú. gratuitas. Entonces yo investigaba por todos lados qué se podía hacer con ellos y todos los fines de semana tenía planes diferentes. De hecho, mis amigas siempre me preguntaban, mira, ¿qué hay este fin de semana? Y me permitía también ser
mi carrera de comunicadora social y yo le dije, Wow. bueno, lo voy a hacer a mi estilo, porque en ese momento había otras cuentas de qué hacer con los niños los fines de semana en Miami, pero eran en inglés y presentaban la información de una forma diferente. Entonces yo dije, yo lo voy a hacer como a mí me gustaría recibirlo, o sea, Ok. responder mis 5 W question, que Mm. son dónde, qué, cuándo, cómo, y la voy a hacer en mi idioma, que es español. Y en la noche, esa noche, me acuerdo clarito, en plena lactancia materna, dije, y la voy a llamar Miami con hijos. Y así fue, al día siguiente mi esposo se levantó y yo le digo, ¿sabes qué? Creo que la creé esa noche. ¿Sabes qué? Creó una cuenta en Instagram. Dice, estas noches dan como para todo, estas noches de Sí, lactancia sí, dan sí. para Son mucho. momentos de Sí. reflexión. Y además que yo, la única referencia que tenía de Instagram era mi cuenta personal, que además uno la usa para eso, ¿no? Para postear tus fotos familiares, tus viajes, lo que sea. Ujú. Y no estaba muy afín al mundo de las redes sociales porque trabajaba mucho con agencias de Claro. marketing digital de grandes marcas que hacían grandes estrategias y se encargaban de eso. Pero yo montar un post, promocionarlo, hacer crecer una comunidad, para mí eso era, o sea, todo un mundo. Y empecé, de verdad, googleando cómo hacer crecer una comunidad en Instagram. ¡Tin! Wow. Y preguntándole también a personas que veía que tenían comunidades, pues, digamos, establecidas. Y allí, como ahí es lo que decía de ensayo y error, ahí empecé a ver cómo era este mundo, cómo era el mundo digital, aprender a conectarme, o sea, ya más adelante les voy a decir las herramientas que usé, pero es súper importante crear comunidad, crear grupos de apoyo que te ayuden a seguir creciendo, porque a veces ser creadora de contenido, pues es como solitario, porque estás tú con tu computadora, con tu teléfono y estás creando contenido, pero es súper importante tener tu tribu que te apoye. Ujú. Ani, y te quiero hacer una consulta. Obviamente eso surge como eso, un momento de inspiración, en un momento muy íntimo, amamantando con tu bebé. Sin embargo, ¿cómo logras hoy? Y después nos vas a contar esa transición, como tú bien dices, de cómo el mundo de los negocios ahora es parte de tu vida, pero ¿cómo logras en este momento hacer un equilibrio en esa reinvención? Porque obviamente también nos pasa que las mamás que somos muy apasionadas, y lo hablo también por mí, yo, se parece más o menos mi historia con la tuya, pero ya mis hijos eran más grandes. Ay, qué bueno. Y yo no estaba amamantando. O sea, yo había dejado eso hace rato. Este, yo, Aclara. exacto, yo decido como hacer este cambio de mi vida profesional y muy desde las organizaciones y el mundo empresarial a un tema muy de esto. Sin embargo, hoy en día, que ya están grandes mis hijos, yo digo, ya va, mosca, que tienes que hacer un equilibrio. ¿Cómo tú has logrado hacer eso? A ver, digamos que el trabajo de mamá, como ellos le dicen, es divertido para ellos porque incluyen cosas que son de niños. Entonces es una ventaja porque Claro. yo lo incluyo en mi trabajo. Mm, Mi trabajo es presentar lugares, presentar eventos, presentar actividades para niños. mm, Entonces ellos pues me pueden acompañar en todos esos eventos. Al principio pues lo hacíamos por diversión en el sentido de conocer sitios nuevos y todo esto, y a medida que fue creciendo la cuenta y que me empezaron a contratar, para ellos también era genial, porque era ir a granjas, claro, era ir a claro. actividades de Halloween, actividades de Navidad, a premier de películas, incluso nos han invitado hasta a los parques Disney, a Universal, a Legoland, digamos que, y yo voy de trabajo porque voy como que Claro, captando todas las imágenes, pero ellos van a disfrutar y A yo gozar. trato de hacerle esto lo más orgánico posible para ellos, o sea, trato ujú, de que no tengan que posar o que no, o sea, yo voy como captándolos a ellos, disfrutando de los sitios a donde vamos. Entonces, eso al principio pues era así como que, bueno, vamos a conocer estos sitios, pero ya cuando después me empezaron a pagar, que se volvió más como un trabajo, igual para ellos era como transparente, era igual, vamos a seguir conociendo lugares y haciendo actividades y disfrutando. Entonces, bueno, trato de incluirlos a ellos en actividades que sean divertidas, que les guste, que no sea para ellos pesado ir, ni mucho menos. Y trato también de trabajar, por lo menos en las mañanas, cuando ellos están en el colegio, en la tarde, cuando ellos hacen sus actividades, pues 100% voy, los llevo, los busco, de repente están en una clase y ahí yo puedo aprovechar y respondo algún correo o algo, ok, edito algún video. Y ya cuando ellos en la noche ya están
en la hora de dormir, ahí retomo otra vez Miami con hijo. Entonces llegamos que yo trabajo en las mañanas o en las noches, yo soy como noctámbula, a mí me gusta mucho adelantar después de las 9 de la noche hasta las 10 más hasta las 2 menos, y cuando ellos están en el colegio y los fines de semana, pues los incluyo. Me encanta, Dani, como de eso, de una necesidad o de una inspiración. ¿No te detuvo el hecho de que, porque por ejemplo, para las personas que podemos ser muy perfeccionistas, nos puede detener mucho el hecho de, ajá, pero, ok, voy a abrir la cuenta, pero ¿y qué pasa después? ¿Cómo hago la comunidad? ¿Sabes? Como, tú no, tú te fuiste llevando de una manera orgánica y fíjate, ahora tienes una comunidad de más de 180.000 personas y más de las que no te seguirán y que de esa necesidad tuya como madre y también para seguir trabajando en tu pasión, a la vez que estar con tus hijos, pues entonces también logras satisfacer la necesidad de más de 180.000 personas haciendo lo que estás haciendo. Y me imagino también que lo bonito es que esta cuenta va a ir creciendo a medida que tus hijos también vayan Por creciendo. Es favor, te decir, lo ahorita suplico. son niños, después serán adolescentes. ¿Qué edad tienen tus hijos ahorita? Sí, Santi tiene 12, los acabo de cumplir, y Samantha 6. O sea que todavía tengo Perfecto. ahí de las dos cosas para Exacto. chiquitos y cosas para más grandes. Sí, yo soy muy dueto, o sea, yo soy muy de hacer las cosas y como que en el camino voy viendo, pero definitivamente era así como que wow, o sea, cuando yo veía a otras personas en las redes que las invitaban a los eventos, yo decía, ¿cómo hago para que me tomen en cuenta? Porque la Ujú. verdad en mi país, pues ya yo tenía un nombre, yo tenía muchos años trabajando en empresas y me conocían agencias de comunicación, yo trabajaba con muchas agencias de marketing, de PR, de medios, Bueno, y yo decía, y me conocían, o sea, de verdad, a mí me llegan invitaciones de todos lados por mi trabajo. Yo decía, aquí, ¿cómo hago eso? Porque aquí nadie me conoce, aquí estoy empezando de cero, pero eso no es cierto, o sea, eso es algo que nosotros de repente, eso es Ujú. una limitante que nosotros tenemos, porque tú te traes todo tu todo el know-how, conocimiento. toda la gente que te conoce, porque Claro. cuando yo empecé a meterme en todo este mundo, yo dije, oye, yo tengo en Diario Las Américas una persona que había trabajado conmigo en Venezuela en el inicio de mi carrera y le escribí. ¿Y qué tal? Que ella me respondió y yo estuve 2 años escribiendo para Diario Las Américas una columna de Miami con hijos. Y entonces Mm. en Univision, en el News Café, la productora del programa y uno de los hosts, uno estudió conmigo en la universidad y la productora en el colegio. ¿Ah? ¿Y qué tal? Les escribí y me contrataron. O sea, no me contrataron, pero sí he colaborado con el Sí. News Café por años y voy cada tanto y estoy allí con ellos. Y así fue, de verdad que cuando te pones a ver, tú dices, oye, pero no estás sola, sí hay mucha Así gente es, que te conoce y a los que no te conozcan, pues tocando puertas, o sea, así de sencillo. claro. Empecé a mandar correos, infinidad de correos, cientos de correos y mandaba 100 y me respondían 5, no importa, pero esos 5 que me Ujú. respondían me servían porque entonces me mandaban invitaciones, el su, el otro, y empecé a hacer concursos, que fue una forma de crecer bastante rápida, y también empecé a hacer alianzas. Me empezaron a contactar a otros creadores de contenido que les parecía interesante y así vas creciendo, como te digo, y así vas creando como tu tribu o tu comunidad de creadores de contenidos que te impulsan a seguir creciendo y a seguir aprendiendo. Yo recuerdo que la página web la hice en un evento que se llamaba Florida Mom Blogger. Era un evento de blogueras que además lo hacían una vez al mes o una vez cada 2 semanas y era lejísimo. Yo vivo en Weston y ese evento siempre era hacia el sur, o sea, Kendall, Miami Beach, Lejísima Miami. donde vivo yo. Ah, bueno, a mí eso me parecía lejísimo, entonces siempre era un sábado en la mañana y a mí me daba una flojera ir y yo, ay, Dios, no sé si ir y mi esposo no ve, pero mira, yo iba ese camino hacia allá, ay, Dios mío, pero regresaba feliz porque eran puras Ujú. bloggers, creadoras de contenido que nos decíamos cosas buenísimas y en una de esas clases, porque ellos daban como temas súper chéveres cada sesión, otra creadora de contenido me dice, ¿tú no tienes una página web? Ok, mira, yo te voy a enseñar cómo. A ver, anota ahí. Abre esta página, crea tu Ujú. dominio, miamicoins.com. Y yo, ya, sí, ya, saca la tarjeta de crédito. Y yo, todo esto, y yo, ajá, toma, págalo, ya tienes tu página web. Y yo, wow, o sea, y no lo hubiese hecho si no daba ese paso. Entonces, o cada vez que nos veíamos, todas nos tomábamos fotos, todas nos tagueábamos. Entonces, así también hacíamos que las Claro. comunidades se cruzaran y aumentábamos en seguidores todas.
Y claro. ha sido muy, muy bonito este trayecto porque he conocido gente espectacular. O sea, lo mejor de Miami con hijos es la gente que yo conocí en el camino, Mm. definitivamente. Esa Ani, sí, importancia de crear comunidad, ¿no? De lo que tú dices, o sea, de apoyarte de otras madres, de apoyarte de otras personas, de tocar esa puerta, de tener esa valentía de, no importa si recibes 97 no, Sí, si los tres que te dicen que sí te han llevado a lo que has es llevado ahorita. correcto. Y me encanta el mensaje, porque sobre todo, por ujú, ejemplo, también para mí, todo este tema de, también yo en Venezuela hacía otras cosas, todavía lo sigo haciendo, soy empresaria, pero cuando yo comienzo todo este tema y este camino del coaching de familia, el coaching deportivo, nace de mi propia necesidad de cómo yo voy a acompañar a mi hijo futbolista en todo este tema y Qué porque bueno. veía también la necesidad que había afuera de los padres que no sabían manejar, gestionar todo este tema. Y bueno, nace de eso. Lo que pasa es que yo no soy tanto como tú, a mí sí me detiene mucho ese tema de las inseguridades. Estoy trabajando en eso, por ese perfeccionismo, pero el mensaje definitivamente que yo me mm, llevo es ese, o sea, dar ese paso, recibir no, que también vas a recibir sí, juntarte, rodearte de personas que te inspiren, que te ayuden, que en un día te monten Sí, tu página web, o sea, qué bonito ese mensaje de verdad, y bueno, sí. y ahí está plasmado en tu cuenta, pues, lo mucho que Ojo, también. y no creas que ha sido 5 años de pura rosas y felicidad. Obviamente yo también Ujú, tenía momentos de querer tirar la toalla, muchos, de ujú, no estar segura, de decir de verdad esto vale la pena. Yo recuerdo esos 2 años que yo escribí para Diario de las Américas, yo decía, oye, de verdad, usualmente lo hacía los jueves en la noche porque les tenía que mandar la agenda y yo usualmente me trasnochaba, digamos, estudiaba hasta las mm, 12 de la noche escribiendo o más. Y yo siempre decía, Dios mío, ¿será que...? Y no me pagaban, la verdad, honestamente lo hacía por colaboración, ujú, pero fíjate, después de esos 2 años me di cuenta que la primera campaña grande que yo hice, la hice gracias a una persona que conocí por esa mm, colaboración que hice con ellos. O sea que ujú. ahí también empiezas como a connecting a the dots, como recoger se los dice, frutos, exacto, y recoger a esos unir los frutos. puntos y dices, oye, el haber estado aquí, el haber conocido a esta persona, el haber, me abren otras puertas. Y Claro. otra cosa que me llena mucho y me pasa, y yo no sé si es una señal divina, que cada vez que yo decía, ay, no, ya estoy cansada, ya no quiero seguir más, esto no está dando nada, esto no está yendo para ningún lado. Cada vez que yo decía eso, al día siguiente yo recibía un mensaje espectacular de alguien diciéndome, oye, gracias por esta información, gracias por este contenido, porque cuando tú pusiste esto, entonces yo Qué fui, mis bonito. hijos. Y me acuerdo de uno especial en diciembre, me acuerdo clarito, que la chica me escribió y me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo soy nueva, nosotros acabamos de llegar de Venezuela. Yo pensé que este diciembre iba a ser muy triste porque a mis hijos es la primera vez que estaban sin sus Mm, abuelos, me dice ella, y yo pensé que todos íbamos a estar muy nostálgicos, todos íbamos a estar muy tristes. Descubrí tu página y resulta que ha sido un diciembre maravilloso, me dice ella, porque los he llevado a un montón de sitios y los niños todos los fines de semana están pendientes de dónde vamos a ir y hemos visto ay, hermoso, hemos qué visto fino. tanto. Y mi diciembre, me dijo ella, cambió gracias a tu contenido. Y yo dije, Mm. wow, o sea, por estas cosas vale la pena. Exacto, así sea una persona a la que uno impacta, la verdad es que Sí, vale la pena, sí, es sí. correcto, es correcto. Qué bonito es. Te pregunto, Ani, hay dos cosas que me llevo así como de inspiración, como bien lo decías, desde el punto de vista laboral, eso, el atreverte, el no tenerle miedo a esos no, porque muchas veces cuando emprendemos o cuando nos reinventamos, es como, "Ah, ¿y si no funciona? ¿Y si no es lo que yo Ujú. esperaba? Si no es el momento?" Yo creo que una de las cosas, o para mí, uno de los motivantes que me dejas hoy es, hay que echarle camión, Hay que darle, vamos a decirle, vamos a echarle hay paca, vamos a que echarle gasolina, vamos a Hay atrevernos. que darle. Yo creo que el primer paso es Ujú. fundamental. ¿Y sabes qué? Justamente por esa creencia es que yo creé empecé a hacer los eventos para mamás emprendedoras. Porque como al año me di cuenta, muchas mamás me escribían y tal cual lo que tú dices, decían, oye, yo tengo un talento súper bueno en hacer tortas, en hacer accesorios, en hacer collares, en hacer coaching, muchos talentos y no lo hago porque tengo Ujú, miedo a que me digan que no soy buena o que esto no funcione o que los hijos pues no pueda con ellos. Y yo decía, wow, es impresionante que la limitante mayor somos nosotras mismas. O sea, Tal cual. no, y personas con talentos maravillosos, o sea, maravillosos. Te puedo decir, las que organizan fiestas, las que hacen, tenía una amiga que hace accesorios pintados de sombreros mexicanas espectacular.
Y eso, y es nuestro miedo a que no salga bien, a que no era lo que nosotros esperábamos, a que las personas se burlen de nosotras. Ajá, Ujú. ahora tú y que creadora de contenido. O sea, ¿de Ahora cuándo tú que acá? la influencer. Sí, ¿de cuándo acá ahora tú eres influencer? Y es verdad. Ajá, y ahora tú que ahora te sigue la gente, porque a cuenta de que. Sí, Entonces, y uno mismo se limita. Sí. Y esos eventos de mamás emprendedoras, yo decía, oye, yo quiero poner en la tarima a mamás exitosas que hayan logrado eso, que hayan logrado ese balance del que tanto hablamos, que hayan logrado acallar esa voz de no lo vas a Ujú. poder. Y empecé a hacer una serie de eventos que ya este es el octavo. Tengo uno, valga la cuña, el 9 de diciembre en el Miami Dade wow. College, lo vamos a hacer en la sede del Doral. Y justamente esos eventos buscan impulsar a las mamás que se limitan, que son ellas mismas las que no dan el primer paso. Y yo Mm, también tengo tiempo que no lo hago, pero hacía cursos y lo primero que decían era do it, o sea, el primer Ujú. paso es lo más importante. Una vez que tú lo das, o sea, una vez que tú abres esa cuenta a las 12 de la noche y le pones Miami con hijo, ya los demás va a seguir, o sea, el impulso, si es algo que te apasiona, te va a llevar, o sea, si Así es es. algo que realmente te gusta, tú vas a seguir haciéndolo. Pero tienes que como que dar el primer paso y ese primer paso te va a abrir muchas puertas. Así es. Bueno, ese era el segundo mensaje que tenía. Una vez que lo haces eso, el creer en ti todos los días, el tener esa fortaleza y esa voluntad, como tú bien dices, porque la gente cree que, ay, sí, Ani tiene 180.000 seguidores y no sé qué, qué maravilla, ay, que yo quisiera ser como ella. Eso no se logra de la noche a la mañana, Mm. eso no se logra siempre en momentos de gloria, ¿no? Porque también Sí. somos seres humanos. Y ahí, para ir cerrando, ahí es mi última pregunta. Ani, ¿qué aprendizaje o qué valor más importante crees que tú le has dado a esa cuenta, a este emprendimiento, a esta reinvención? ¿Quién es la Ani de hoy diferente a esa Ani de hace 5 años cuando no tenía Miami con hijo? A ver, no, me haces pensar. A ver, yo creo que yo siempre he sido como muy determinante o determinada, o sea, yo muy constante. Yo creo que una de las claves de avanzar en un proyecto, sea en redes sociales o sea un proyecto, un emprendimiento, es la constancia. La constancia eh, de a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, te voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente cuando tú estabas hablando. Vino la pandemia y pues mi cuenta estuvo a punto de cerrar. O sea, Miami con hijos es actividades para hacer fuera de casa. Cuando claro. empezó la pandemia, yo recuerdo que empecé a postear que si cerró Legoland, que si cerró Disney, que si cerraron los museos. Yo en ese momento tenía ya contratos con museos, contratos para ese año. Habían lanzado la página web, había hecho un relanzamiento, tenía un evento en puertas y todo eso se cayó. Y yo recuerdo que yo dije, ok, ¿ahora qué hago? O sea, tengo dos opciones, o me quedo callada y espero que esto pase y vuelvo con mi contenido, o empiezo a crear contenido fuera de mi zona de confort, pero para estar ahí. Y así fue, porque hace un mes yo empecé a crear contenidos que sí, rutas virtuales de los museos que se hacían la computadora, que sí, manualidades que yo soy, o sea, mala Mala un haciendo poco, manualidades. mala. Exacto. Y entonces yo haciendo manualidades con Samantha, que Samantha estaba chiquitica, me acuerdo, yo creo que tenía como 2 añitos, no, un poquito más, 3. Y entonces yo ahí las manualidades, y la verdad que esos posts eran, o sea, digamos, el engagement más bajo de todas las años de Miami con hijo, porque claro, la gente me seguía a mí, era por lo que yo posteaba fuera de casa, no yo haciendo manualidades o yo, pero seguía ahí y en lo que podía sacaba información de interés y sacaba información Mm, útil, informaciones para las mamás, pero esas semanas o esos meses estuvieron terribles. Pero yo seguía ahí, o sea, seguía publicando y no mm. me fui. Cuando se empezó a abrir todo, cuando la gente volvió a ir a los parques, cuando empezamos a ir a las playas, entonces empecé a buscar actividades fuera de la casa que fueran seguras, que yo Ujú. hiciera, porque además yo era muy cuidadosa en ese momento, entonces que a mí me pareciera que eran, digamos, safe para mí y para mi familia. Ahí otra vez Miami con hijo empezó como a crecer, pero no me fui en ese periodo. Mm, ¿Y qué me ujú. mantuvo? Pues como que tu pasión por lo que haces. Sí. Entonces, ¿qué me ha enseñado estos 5 años? Oye, primero que tienes que hacer algo que te guste, que te Ujú. apasione, que Mm. realmente te mueva, porque eso es lo que va a hacer que en los momentos duros no decaigas.
y no tires la toalla y no cierres la Santa María y digas hasta aquí. Si tú realmente crees en lo que haces, eso es lo que te va a motivar a como que a, a sobrellevar los A momentos nadar más, la ola. Ujú. exactamente. Y pues también Miami con hijos me ha dado como la seguridad y la confianza de que sí se puede, o sea, que si tú te pones una meta y dices, sí, lo quiero lograr y voy para allá, vas para allá. O sea, como que tener esa fe de que todo va a salir bien, de que si tú estás haciendo algo pues con cariño y con determinación y constancia, pues eso se va a lograr. O sea, y la otra cosa, como te dije, es la comunidad, la gente con la que me he relacionado. Yo tengo amigas que nacieron o llegaron por Miami con hijos que eran seguidoras de esta comunidad y ahorita son amigas, o sea, Qué son bueno, personas muy cercanas. qué chévere. Entonces, Y además de esa pasión que obviamente incluye también el tema de que eso eres tú, es decir, tú no estás haciendo algo que tú estás haciendo, tú eres Miami con hijos porque tú estás viviendo en Miami, Exacto. estás con tus hijos y durante la pandemia, pues, esas eran las necesidades que tú tenías también. Entonces, qué bonito ver cómo esa misma cuenta también se ha ido reinventando. Tú te has ido reinventando según lo que está pasando afuera, el entorno, según lo que tú vas necesitando. Y es eso, eres tú, o sea, tú has mostrado lo que es tu vida, lo que es tu coherencia, tu congruencia, eso también hace que eso sí, refleje y que yo, llames a las personas, ¿no? yo soy muy, digamos, delicada o muy selectiva con las alianzas que tengo, con los Yo sitios que promuevo, con las publicidades que hago, porque yo digo, oye, mira, la gente tiene confianza en ti, entonces yo así es. trato de hacerlo de verdad con los productos que creo, con los productos que uso, y me ha pasado, Mm, me llegan productos y yo les digo, no lo voy a hacer porque no es un producto que mis hijos consumen o que yo le doy a mis hijos o no es algo que un servicio que yo tenga. Y he claro, dicho que no muchas veces, justamente tratando de ser coherente, ¿no? Tratando correcto. de realmente mostrar una imagen que proyecto, porque siento como una especie de responsabilidad con la gente Así que es. está allí y cree en ti. Bueno, Ani, yo creo que, bueno, yo me llevo tres palabras fundamentales, Lice. Te voy a dar el espacio para que también digas tus tres. Yo me llevo integridad, compromiso y pasión, definitivamente. Sí, Pues está. yo me llevo, bueno, aquí anoté muchas, yo me llevo valentía, inspiración, comunidad, el atreverse que viene con la valentía, pero definitivamente yo me quedo con esa inspiración, es decir, me has dejado un mensaje muy bonito, ¿verdad? De dejar de pensar tanto en las cosas que te detienen y más bien hacerlo, irlo haciendo y después uno mismo se va a ir modificando y si puedes llegarle a una persona, o sea, si puedes aportarle a la vida de una persona, Ujú, ya estás haciendo tu trabajo o a la uno diferencia. mismo. Así Es que de correcto. verdad me encanta, Dani, de verdad, muchísimas Nosotros gracias por somos estar aquí como con el nosotros. GPS, como dicen por ahí, recalculando. De repente dice, ¿crees que es por aquí la vía? Y tú dices, no, esto no es, voltealo, Exacto, ahora vamos por allá. Y es exacto. así, Esa es la perfecta definición de reinventarse, eso me encanta. pero es que Sí, no hay nada escrito. O sea, si tú me dices, bueno, hay muchísimos gurús y hay muchísimas personas que te dicen, pero yo creo que al final uno se lo va, tu vida y tu camino te lo vas creando tú y tú mismo vas diciendo, bueno, qué te funciona a ti, qué no. De hecho, en los cursos que yo daba antes, que les digo que eran cursos para mamás emprendedoras y de monetización, yo les decía, esto es lo que me ha funcionado a mí, o sea, a mí. No, no Mm, quiere decir que le ha funcionado a todo el mundo, pero yo les puedo ahorrar un camino en lo que yo sí he visto que funciona y que no. correcto, Pero esa claro, lista de lo que funciona y que no va cambiando y cambia casi que toda la semana. así De es. verdad, o sea, y vas Y metiéndole cosas nuevas y vas borrando otras y así vas no, avanzando. y en este camino de la maternidad, te lo digo yo que tengo dos hijos ya grandes, uno de 18, bueno, de 14, él se va reinventando uno todos los días en función a esas necesidades, a esa disonancia que creemos que nos sabemos todos como mamá y de repente dices, ya va, estos señores ahora ya hablan, ya tienen criterios, ya nos dicen cosas distintas a lo que nosotros pensamos, incluso para ellos y su bienestar, ¿no? Entonces, bueno, es muy retador y bueno, quiero agradecerte muchísimo este espacio Ah, tan bonito, gracias. tan orgánico y Gracias, ojalá gracias. sirva para que muchas otras mamás se atrevan a reinventarse y confíen en ellas y que se den cuenta que haciéndolo con pasión, con integridad, con valentía, lo podemos alcanzar y lo podemos Claro hacer. que Mil sí gracias se y gracias puede. por pertenecer ahora a nuestra comunidad en Punto de Encuentro. Muchísimas gracias ujú, y nos gracias, vemos en Ana. otro episodio. Un Bye. placer.